Una vez más al intermedio. Gracias por invitarme. La primera pregunta es evidente. ¿Dejó de cumplir la ley en algún momento la empresa familiar de Esperanza Aguirre? Bueno, cuando recibe esos 3 millones para invertir en bolsa, una empresa dedicada a la ganadería, es verdad que está en una situación que los contables llaman fondos propios negativos, que es como una especie de quiebra técnica, ¿no? En esa situación es raro que le den 3 millones de euros para invertir en bolsa, pero necesitaríamos más información para saber si realmente incumplió la ley. La ley dice que o se disuelve la empresa o se restablece el equilibrio patrimonial. No se hizo ninguna de las dos cosas, pero a mí me gustaría tener más detalles para contestar de forma más clara. ¿Y qué papel jugó Esperanza Aguirre en esa empresa? ¿Tenéis claro que dejó de ser accionista en 2005, como ella afirma? No, ella dice que dejó de ser accionista en el 2005, o sea que fue accionista durante 13 años. Durante esos 13 años la empresa recibió en mamandurrias, por emplear su lenguaje y para que nos entienda, 2,5 millones de euros. En total, hasta el 2014, 4 millones de euros. Y bueno, durante esos 13 años fue accionista. Nosotros le hemos pedido que nos mostrase un papel donde quede claro que en el 2005 donó sus acciones a su marido, como ella dice, pero de momento no nos ha mostrado ni ese papel ni ningún otro relacionado con el caso. ¿Es posible que el marido de Esperanza Aguirre utilizara esta sociedad para ahorrarse los impuestos que debería haber pagado como persona física? Bueno, es una de las cosas que estamos investigando y que estamos recabando datos sobre ello, ¿no? Lo que desde luego es extraño absolutamente es que si tú tienes una empresa dedicada a la ganadería y a la agricultura, decidas que vas a utilizarla también para invertir 3 millones de euros en bolsa. Y las cosas extrañas en general suelen tener una explicación. Eso es lo que estamos buscando, a ver qué explicación sale. Y bueno, ¿y qué te parece que Aguirre califique de machismo que un periodista le pregunte por este caso cuando ella estuvo en su día pidiéndole explicaciones a Manuela Carmena sobre los negocios del marido de la alcaldesa? Bueno, la respuesta seria es que es un ejemplo máximo de hipocresía. La respuesta un poco menos seria es que tratándose de la descubridora de la Gürtel, pues lo mínimo es que responda así, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha demostrado en la rueda de prensa, y la acabamos de ver, muchísimo nerviosismo, y yo creo que ese nerviosismo responde a una cosa. Hasta ahora Aguirre hablaba de las ranas, ella había nombrado gente que le habían salido ranas 2. Lo que empieza a estar en discusión con esta información es si las ranas estaban también en el palacete del centro de Madrid, donde vive con su marido y donde tienen la sede social sus empresas. Y hablar de esas ranas a Esperanza Aguirre ya le causa menos gracia, y yo creo que se ha buscado una cortina de humo realmente triste, como lo del machismo. Desde Infolibre habéis enviado reiteradamente a Esperanza Aguirre pues una serie de preguntas sobre esta empresa que ella siempre se ha negado a contestar. ¿Qué dudas os quedan aún por solventar? Hay dos cuestiones fundamentales y que le afectan a ella, porque, insisto, ella intenta desviar el tiro y apartarse un poco del centro de la atención. Y hay dos que son muy graves. Una, cuando Aguirre accede a la presidencia de Madrid en el año 2003, hay una ley que obliga a declarar todos tus bienes. Nosotros le hemos preguntado reiteradamente si hizo esa declaración de bienes y no tenemos respuesta. Y si no hizo esa declaración de bienes, habría incumplido la ley. Y hay una segunda cuestión que está relacionada con Hacienda, un tema que nos preocupa a todos, aunque a algunos más que a otros. Y es que al donar las acciones a su marido, tuvieron que valorarlas a un precio determinado y pagar un impuesto, el impuesto de sucesiones, por esa transmisión de las acciones. Bien, no hemos conseguido que nos explique cómo valoraron, en qué precio, si lo valoraron como dice la ley, de forma real, con el valor real que tenían o no. Si no lo hicieron, habrían engañado a Hacienda. Y esas dos cuestiones son claves, y es que además Esperanza Aguirre las puede solucionar en 3 minutos. Convoca una rueda de prensa, nos enseña los documentos a los periodistas y queda aclarado en nada.